Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cuáles son las dos ciencias que más nos ayudan para entender bien la Biblia? Las dos ciencias que más nos ayudan para lograr entender bien la Biblia son la exégesis y la hermenéutica. Estas dos ciencias son muy importantes porque si no estudiamos bien qué quiere decir la Biblia, podemos decir al libro santo cosas que nunca pretendió enseñar. Exégesis es una palabra de origen griego, exégesis, que significa relato, exposición, explicación, comentario, interpretación. Hacer exégesis significa interpretar el texto sacado fuera de su significado. Es lo mismo que significa el verbo griego exegeomai. Muchas veces se toma como sinónimo de interpretación y por tanto de hermenéutica, pero podemos afirmar que la hermenéutica abarca la exégesis. La hermenéutica designaría la teoría y los principios de interpretación, mientras que la exégesis se refiere a la práctica de esa interpretación. En esencia, lo importante es saber que existen principios y normas generales que deben tomarse en cuenta para una correcta interpretación hermenéutica. Y a su vez existen diversas formas concretas, métodos exegéticos que pueden ser complementarios entre sí de aplicar los principios hermenéuticos. Hermenéutica es una palabra que viene de la palabra griega hermeneuei, que significa traducir, declarar, explicar. En latín se tradujo como interpretari, es decir, interpretar. Las enseñanzas de la Iglesia hablan de la necesidad e importancia de la hermenéutica. El capítulo 3 de la Dei Verbum está dedicado a la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Es importante conocer su contenido para dejar desde ahora claro que la Iglesia considera necesaria la hermenéutica. Allí mismo se nos señalan los principios que deberían regirla. Vamos también a tomar en cuenta el documento sobre la interpretación de la Biblia, que en varias de sus páginas insiste en convencernos de la necesidad de la hermenéutica para llegar al sentido objetivo de la Escritura. Dei Verbum número 11 se nos enseña que Dios es el autor, pero también los hagiógrafos deben ser considerados como verdaderos autores. Será a través de ellos que Dios nos comunica su verdad salvífica. Número 12. Se plantea claramente la necesidad de una hermenéutica que busque primero el sentido de la palabra humana, literal, para luego preguntarse el sentido de la palabra divina, pleno. Se señalan enseguida algunos requisitos hermenéuticos que el intérprete debe tomar en cuenta: géneros literarios, contexto histórico, cultura, unidad de la escritura, tradición, analogía de la fe, magisterio. Tales requisitos van a formar parte de una hermenéutica católica. En el número 13 se presenta la dimensión encarnacionista de la palabra para reafirmar la necesidad de llegar a Dios a través del hombre y por tanto de la interpretación de la palabra humana. Documento sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Tomemos el documento y procuremos conocer panorámicamente su contenido. Introducción. El capítulo primero son métodos y acercamientos para la interpretación. Capítulo segundo, cuestiones de hermenéutica. Capítulo tercero, dimensión, características de la interpretación católica. Capítulo cuarto, interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia. Y conclusión. La segunda parte y la tercera son las que más nos interesan por el momento. La segunda parte habla sobre cuestiones de hermenéutica y la tercera sobre las dimensiones y características de la interpretación católica. Por ahora señalaremos solo aquello que dice sobre la necesidad de la hermenéutica. En el número 2 de la segunda parte concluye el primer párrafo diciendo que toda exégesis de los textos debe ser complementada por la hermenéutica. Y el siguiente párrafo menciona explícitamente la necesidad hermenéutica, es decir, de una interpretación en el hoy de nuestro mundo, y va señalando las razones de esas necesidades. Las reinterpretaciones que encontramos en la misma Biblia, las costumbres de los padres de la Iglesia en sacar de los textos una
ampliación para los cristianos de su tiempo, señala en el siguiente párrafo que lo único que debemos hacer es buscar una buena teoría hermenéutica que nos acerque objetivamente al sentido de los textos bíblicos. Con esto nos está diciendo que no toda propuesta hermenéutica es buena, por ejemplo, la de Bultmann. Termina el número haciendo dos señalamientos importantes para una buena hermenéutica bíblica. Primero, que una buena actualización debe estar fundada sobre el estudio del texto, evitando así el subjetivismo en el segundo lugar. No olvidemos que la Biblia es un caso único para la hermenéutica, dadas sus características humano-divinas. De modo que no basta la razón, la ciencia hermenéutica, sino entrar en el juego de la fe vivida en comunidad a la luz del Espíritu Santo. Gracias por escucharme. Dios los bendice. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatólico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.